This is the emergency broadcast system. This is not a test. The Center for Disease Control is reporting the outbreak of a new virus strain that is causing the infected to become extremely vicious and to exhibit cannibalistic tendencies. As of this broadcast, there is no known cure for the blood-borne virus.
This is the emergency broadcast system. This is not a test. The Center for Disease Control is reporting the outbreak of a new virus strain that is causing the... Hola, muy buenos días a todas nuestras amigas. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos en este taller de mujeres que hoy lo estamos haciendo de manera virtual. Gracias a todas las que se pudieron conectar y gracias por estar el día de hoy. Tenemos un tema súper importante que desde la semana pasada quedamos pendientes de ver. Así es que vamos a hablar el día de hoy acerca de la historia que vimos precisamente el jueves pasado. Es acerca de el rey que mandó llamar a sus siervos para ajustar cuentas con ellos. Y con uno de sus siervos le pidió cuentas porque este siervo le debía miles y miles de monedas de oro. Tenía una gran deuda. Y resulta que este rey quería que le pagara la deuda. Y este siervo no tenía manera de cómo pagarle y le estaba rogando que le diera chance para pagárselo todo. Y fue tanto lo que este siervo estuvo hablando con este rey que lo convenció y terminó perdonándole la deuda, ¿sí? Entonces, cuenta la historia que cuando salió de la presencia del rey, se encontró con un compañero que también era siervo del rey, que le debía cientos de monedas de plata muchísimo menor la deuda que le debía a este siervo, pero este siervo no quiso perdonarle la deuda, sino que lo metió a la cárcel hasta que terminara de pagarle todo. Los compañeros, al darse cuenta de esto, fueron y le platicaron al rey, se pusieron muy tristes y le dijeron al rey lo que había sucedido. Cuando el rey se enteró, lo mandó llamar de nuevo y le dijo: ¿por qué no pudiste perdonar una deuda si yo perdoné una deuda mayor? ¿Cómo no pudiste perdonarla tú? Entonces, vemos la comparación que hace ahí en la palabra el Señor con nosotros también, de cómo muchas veces nosotros no queremos perdonar, siendo que a nosotros ya nos perdonaron. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, acerca de el perdón. ¿Qué es el perdón? Fíjense, hay creencias equivocadas acerca del perdón. La mayoría de veces no estamos dispuestos a perdonar por el mal concepto que tenemos acerca del perdón. Y fíjense que no solo nos aleja de vivir en libertad, sino que interfiere en el proceso del perdón que muchas veces estamos pasando y estamos viviendo en la actualidad. Y fíjense que peor aún, esas ideas erróneas se han convertido en barreras que no nos dejan perdonar a las personas que tenemos alrededor. Por eso el día de hoy vamos a ver cuáles son esas ideas erróneas, las vamos a identificar cada una de ellas para ver cómo podemos soltarlas y vamos a ver cómo podemos avanzar en esta etapa hacia el dar y también en el recibir el perdón. Y si tienes por ahí un cuaderno y una pluma, yo te aconsejo que vayas anotando cada una de estas ideas erróneas. Y la número 1 es: el perdón significa hacer lo que sea necesario. ¿Cuántas has hecho todo lo necesario para restaurar una relación que ha sido rota por una discusión, un pleito, una riña? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y volvemos a restaurar una relación que anteriormente nos hacía daño. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Porque tenemos esa mala idea que tenemos que hacer lo que sea para perdonar. Podemos perdonar y restablecer una, pero con límites saludables. Hemos aprendido a marcar límites. En los talleres anteriores hemos hablado acerca de límites saludables y uno de ellos es poniendo distancia. Cada uno en las circunstancias en las que tú te encuentras, puedes restablecer una amistad, pero con límites que sean saludables, recuerda. Y si alguien te ofendió en el pasado o te hizo sentir mal, y sigue en la misma actitud, tú no tienes por qué volver a esa relación.
No tenemos por qué volver. Perdonar significa cancelar la deuda. No es hacer lo necesario para restablecer una relación. No necesariamente tienes que restablecer una relación, porque no es necesario que vuelvas a pasar por lo mismo, que vuelvas a sufrir, que vuelvas a estar con insultos, que vuelvas a estar con comparaciones. Eso no es necesario. Es simple y sencillamente perdonar, cancelar la deuda que sentimos, que nos debía por el tiempo que estuvimos soportando esa situación. La mayoría de veces la gente le da miedo perdonar porque piensa que tiene que volver a estar bajo la misma situación que anteriormente les dañaba. Y eso no es así, mi querida amiga. Hacer lo que sea necesario es peligroso porque te deja vulnerable y te puede ocasionar aún un daño mayor que el que ya estabas. Entonces, el perdonar es un estado del corazón y no requiere eliminar límites emocionales ni físicos. Eh, mm, el restaurar una relación no es lo correcto, ¿sí? Es el número uno. Y fíjate que hemos conocido, yo he visto a través de las redes sociales, cómo nos marca, se llama el violentómetro, en donde empieza con bromas sarcásticas, con palabras hirientes y va subiendo de tono en donde ya son pellizcos, empujones, jaladas de cabello. Empieza así una relación y hasta donde llega hasta la muerte, ¿no? Entonces, el famoso feminicidio. No permitamos entonces, el error número uno es el perdón significa hacer lo que sea necesario. No, no es así, no es así. El número dos, vamos a ver el segundo punto. El perdón es aparentar que nunca ocurrió. Y fíjate que es el aparentar que nunca tuvimos un episodio malo en nuestra vida, es que estemos viviendo en una fantasía y estamos negando el mal que nos han hecho. Y eso no viene, no es correcto, porque nosotros tenemos que ver el daño que nos han hecho, el daño que nos han causado. Tenemos nosotros que darnos cuenta, tenemos que fijarnos bien qué fue lo que ocurrió, porque al momento en el que nosotros evaluamos ese daño, podemos decir, ¿sabes qué? Yo lo perdono. Y, y fíjate que evaluar todo el daño para que se pueda cancelar toda la deuda no es falta de perdón. Tienes que estar consciente y tienes que saber qué es lo que estás perdonando. Porque si viene alguien y te pide perdón, o tú vas y pides perdón, o sea, te estoy pidiendo perdón, ¿por qué? Pues es por esto y por esto, porque tú puedes pensar una idea, pero realmente qué es lo que te ocasionó esa herida. Negar cualquier herida o minimizarla solo lleva a un pensamiento falso y erróneo. Reconocer el impacto total de las heridas en nuestro corazón nos permite perdonar las ofensas, sacarlo por completo. Por eso tenemos que estar conscientes y no negar el daño que se nos ha hecho. ¿Cuántas veces has perdonado a alguien y te das cuenta de el daño era peor de lo que pensabas? Cuando vas y hablas con alguien y le dices perdón por esto, y resulta de que no solamente era eso, sino era una bola de nieve la que estaba detrás de todo eso. Entonces es ahí cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios para que nos ayude a perdonar también a las personas que nos han ofendido. Así es que, por favor, quítate esa idea errónea de que el perdón es aparentar que nunca ocurrió nada, porque es totalmente erróneo. El número 3,
Perdonar es olvidar. ¡Ay! Qué maravilloso fuera eso que pudiéramos perdonar. Pero déjame decirte que no es así. Y mucho menos si tú tienes un temperamento en donde te es muy difícil perdonar. Porque si bien habemos personas que puedes tener un temperamento que te vale, te pueden decir, pueden hacer contigo y tú, ay, no pasa nada. Pero hay personas que no, que se lo toman muy a pecho y lo guardan y eso les ocasiona heridas profundas. Entonces, dependiendo del temperamento de cada quien, va a tener la capacidad de olvidar alguna ofensa que hayan tenido. Y fíjate, te voy a citar algo que dice en la Biblia, en donde dice cuando Dios nos perdona a nosotros, agarra todos nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar para ya no acordarse de ellos. Pero fíjate, quiero que te quede muy claro que no es que Dios olvide el pecado. Dios no puede utilizar ese pecado en contra tuya porque la sangre de Jesucristo, el perdón que nosotros tenemos, es el que cubre multitud de pecados. Entonces se invalidan. Al momento en el que tú vas con Dios y pides perdón, la sangre de Jesucristo hace que esos pecados queden sin validez. No es que Dios los olvide, es que Dios los hace a un lado y ya no los toma en cuenta para traerlos en contra tuya. Entonces, aunque Dios diga que no se acordará de nuestros pecados, eso quiere decir que los olvide por completo. Entonces es eso, es porque ya fueron pagados por un precio. Y fíjate que hay situaciones que jamás vas a olvidar, que siempre van a estar ahí. Pero perdonar la ofensa hace que ya no tenga poder sobre ti, ni que defina quién eres tú el día de hoy. Es importante porque el perdonar te genera libertad de dentro, en el alma, es algo más profundo. Acuérdate que es entre tú y Dios el perdonar, el soltar. Eso es importante. Así es que es un error pensar que perdonar es olvidar. No lo vas a perdonar, mi querido amigo. No lo vas a olvidar. Pero cuando lo recuerdes, ya no te va a doler al momento en el que tú sueltas, perdón, y olvidas. Y el número 4, que es erróneo, otra idea errónea es, perdonar a alguien requiere dejar que vuelva a nuestras vidas. Ese es un error. Fíjense cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos dice que nosotros somos como ovejitas en medio de lobos. Y la manera de evitar al lobo es reconocerlo y evitarlo. Hay personas que realmente son malas y viven muy cerca de nosotros y ponle el nombre que tú quieras. Puede ser esposo, puede ser papá, puede ser hijo, puede ser, llámale como quieras, pero esas personas son malas y nosotros tenemos que reconocer a esas personas. Así es que Dios te envía en medio de lobos. Acuérdate que somos como ovejitas. Entonces nosotros hemos sido víctimas de ellos y eso ha generado heridas en el alma, en nuestro corazón, que no son fáciles de sanar, no son fáciles de perdonar por la idea que tenemos que tenemos que dejarlos volver a nuestra vida y no debe de ser así. Perdonar no significa que los tengas que dejar que vuelvan otra vez a tu vida, ¿ok? Vamos con el número 5. Para perdonar debes buscar al ofensor. Error. Totalmente erróneo. A muchas personas les causa un peso, una carga. Es difícil estar con una persona que te hirió, con una persona que te hizo daño.
que te hiere, que te duele. Es fuerte esa situación y no es necesario que estés cara a cara para poderlo perdonar. No es necesario tenerlo cara a cara para que lo puedas perdonar. El perdón comienza de manera privada en tu corazón y es entre tú y Dios. Es en el corazón. Y fíjate que hay personas que no valoran esa gentileza que tú tienes de ir a pedir perdón. Ellos no valoran y eso puede ser contraproducente en tu proceso de perdón. Así es que recuerda, no es necesario que tú estés frente a frente delante de las personas porque esa actividad es entre tú y Dios, es en tu corazón. Eres tú solamente y Dios quien tiene que trabajar esa área de perdonar. No necesitas estar frente a la persona, ni buscarla, ni tener que hacer una cita y estar los dos frente a frente para poder perdonar. No es necesario, ¿sí? Esa es una idea errónea del perdón. El número 6 es el perdón cambia a la persona perdonada. Qué maravilloso sería que al momento en el que yo perdono y suelto, voy con la persona y la persona me trata de manera diferente. Eso es un error, porque las personas no cambian, ¿sí? Esperamos ver un cambio en ellos y realmente no sucede, sino que nosotros debemos de adoptar una actitud de perdón cada vez que nos sentimos ofendidos por esa persona, porque ¿sabes qué? Esa persona jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar su actitud ni la forma que te trata. No lo va a hacer. Y por eso nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios para que todo ese resentimiento, todo ese dolor sea cambiado en nuestra vida por compasión y amor hacia esa persona. Esa es la transformación que solamente se genera en el alma, dentro de nuestro corazón. Porque la persona, mi querido amigo, no va a cambiar. Lo puedes perdonar, lo puedes soltar, pero no esperes ver un cambio en esa persona. Ella va a seguir igual, ¿ok? Esa es la número 6. Vamos con la número 7 y es la última, en donde dice que muchas veces nosotros pensamos que el perdón se obtiene al pagar nuestra propia deuda. Nosotros muchas veces generamos un problema cuando tratamos de pagar por nuestro perdón. Buscamos nosotros el perdón, pero no vamos directamente con las personas o con Dios en peor de los casos, sino lo que hacemos es hacemos obras, empezamos nosotros a hacer cosas para conseguir ese perdón. Y entra un poquito lo que es la conciencia. Nosotros tratamos de ganarnos el perdón de Dios haciendo obras. Y eso, mi querida amiga, es totalmente erróneo. Porque la gracia de Dios es aceptar el perdón que tenemos por medio de Jesucristo y eso es la gracia. Nosotros no podemos quitar el pecado de nuestra vida de ninguna manera. Tú no puedes hacer ninguna obra porque Jesucristo ya pagó un precio de sangre. Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar a otros. Pero ese debe comenzar con el reconocimiento de que Dios perdona cada ofensa que nosotros cometamos. Entonces, ese es el mismo perdón que les damos a los demás. Por las personas que ya no están, muchas veces nos queda ese pensamiento de nosotros tratamos de pagar por esos pecados, ¿no? Y muchas veces te recriminas y te dices que no vales nada por esos pecados. Es tan sencillo ser libres, simplemente confesar nuestros pecados a Jesús, ¿sí? Ya lo veíamos ahorita, no es que tenga la persona, esa persona ya no está. Entonces es en tu corazón, recuérdalo, es en tu corazón.
Y fíjate que esas ideas erróneas nos han hecho que no aceptemos el perdón. Nosotros muchas veces nos atoramos ahí y es en el alma y Dios quiere liberarnos en el alma. La definición del perdón es la cancelación de una deuda, ¿sí? Eso es el perdón. En la antigüedad, Moisés en la ley, cuando escribió la ley, siempre que alguien cometía una infracción, algún pecado, tenía que pagar, estaba en deuda. Por eso en la ley decían ojo por ojo, diente por diente. Tenías que pagar. Cualquier pecado que tú hacías, tenías tú que pagar. Entonces estabas en deuda. ¿Y quién no peca? Todos estamos en deuda. Por eso el Padre nuestro, Jesucristo nos dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Es eso, porque en la ley es, tú estás en deuda hasta que no terminas de pagar, ya eres perdonado. Y es maravilloso porque el día de hoy Jesucristo ya pagó en la cruz. Él ya pagó un precio y lo único que a mí me queda es creerlo y vivir de esa gracia, ¿sí? Porque por más que te esfuerces tú, no vas a poder lograr el perdón. Es Jesucristo, es el único que puede perdonar, pero tenemos que creer que Él es el que puede hacerlo. La falta de perdón en nuestra vida ocupa un espacio. Muchas veces guardamos en nuestro corazón cosas en contra de otros por los daños que nos ocasionaron. Y date cuenta, mi amiga, de cuántas personas traes cargando en tu corazón por cosas que te hicieron. Cuando yo estaba viendo esto, ay, duele. Duele porque te das cuenta de tus relaciones con las demás personas. Hay veces que tú tienes ciertas situaciones que vives y que te hieren. Y muchas veces las personas, mira, no se dan cuenta de lo que hacen en tu contra, porque a ti te duelen. Como te digo, o sea, entra a lo que son los temperamentos, pero hay situaciones en las que te hieren y entonces tú vas guardando, esas personas las traes cargando en tu corazón. Entonces, ¿cuántas personas venimos cargando a lo largo de toda nuestra vida? Que cuando las vemos venir, ay, el típico, se me retuerce la tripa cada vez que la veo venir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que le entreguemos a todas esas personas, todas esas heridas que traemos cargando en nuestro corazón. En una oración que podemos hacer nosotros ahí en casa donde tú estás, es pedirle a Dios, primero que nada, que nos ayude a perdonar y que nos recuerde qué personas, porque muchas veces no te acuerdas y hay veces que son cosas muy simples, muy sencillas, pero que ahí las traes. Entonces, cuando tú, este ejercicio yo te voy a pedir que lo hagas en tu casa y es pídele a Dios, Señor, yo perdono a, y das el nombre de la persona porque me hizo esto, y así, así, así. Es confesar con nuestra boca para que podamos liberar en nuestra alma, en nuestro corazón y ya no ir cargando a esas personas, porque esas personas que nos hirieron, nosotros pensamos que tienen que pagar por el mal que nos hicieron. Y eso es una basura. Es una basura que tú vienes cargando. Y no solo ocupa un lugar en nuestro corazón, sino que contaminamos todo nuestro ser. Fíjense la magnitud de todo el perdón. No es solo que cargas con ellos, sino que contamina todo tu ser. De ahí radica la palabra en el proverbio en donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Y realmente así es. Cuando tú tienes tu corazón cargando con todas estas personas, ¿sabes qué pasa? Dios no te puede dar cosas nuevas porque no caben en tu corazón.
Por eso es importante el perdonar, el soltar, el sacar, el quitar todas esas personas que hemos venido arrastrando durante años y que lo único que hacen es apagar nuestra vida. Seamos personas que aprendamos a perdonar. Ya aprendimos las ideas erróneas que tenemos. Recuerda que perdonar no es hacer lo que sea necesario para restaurar una relación, no es aparentar que la ofensa nunca ocurrió, no es capacidad de olvidar por completo el pasado, no es necesariamente enfrentar al ofensor, no es una promesa de que el ofensor cambiará, no es un medio para cambiar al ofensor ni a la ofensa. Perdonar no es revivir ni restaurar cada hecho en tu contra, pero lo que sí es, y estoy seguro, es darle gracias a Dios, que todas tus quejas en contra de otros es cancelar la deuda que te deben, es entregarle a Dios todo lo que debes y lo que te deben. Es un regalo de Dios que no tiene límites. Dejar todas estas ideas erróneas en cuanto al perdón nos hacen vivir en libertad. Cuando te das cuenta que el perdón es un acto del corazón entre tú y Dios, resulta algo maravilloso el que puedas perdonar cada día, cada ofensa. Ha llegado la hora de perdonar para ser libres y para que nuestro corazón sea lleno de todo lo bueno que Dios tiene, que Él desea poner en cada uno de nosotros. El proceso del perdón no es aterrador, sino liberador. Y hoy te quiero preguntar, ¿estás lista para perdonar? Yo te doy muchísimas gracias por haber escuchado esta palabra y espero que se quede en tu corazón. Si tomaste nota, yo te voy a pedir que realmente hagas esa oración, perdonando a las personas que te han herido y mencionando qué fue el daño que te hicieron, para que puedas realmente ser libre y pedirle perdón a Dios también por todo este tiempo en el que hemos vivido cargando tantas personas y que Él venga y sane las heridas de nuestro corazón. Mi querida amiga, espero que esta plática te haya servido y espero que puedas darnos testimonio muy pronto de lo que estaremos viendo. Ok, entonces para finalizar yo quisiera orar por este tiempo. Señor, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra vida, en el cual hemos aprendido cómo tú quieres poner en nuestro corazón cosas nuevas, cosas maravillosas. Por eso el día de hoy que hemos aprendido a soltar, a dejar, te pedimos perdón por el pecado de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido y hemos tenido miedo el perdonar. Pero hoy, teniendo estas herramientas, estamos convencidas y seguras que podemos brincar esta etapa. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, algo nuevo y maravilloso. Gracias te damos, Señor, por lo que tú harás en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pues bueno, mis queridas amigas, muchísimas gracias. Reciban bendiciones, les amo y espero verlas muy, muy pronto. Gracias. This is the emergency broadcast system. This is not a test. The
Center for Disease Control is reporting the outbreak of a new virus strain that is causing the infected to become extremely vicious and to exhibit cannibalistic tendencies. As of this broadcast, there is no known cure for the blood-borne virus. This is the emergency broadcast system. This is not a test. The Center for Disease Control is reporting the outbreak of a new virus strain that is causing the infected to become extremely vicious and to exhibit cannibalistic tendencies.